Muy buen día tengan todos ustedes. Ya estamos en De Palabra en Palabra TV y le doy el buen día a Polonia, la gallina soltera y sabia. Oh, buenos días, Neftalí. ¿Cómo Como estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, Neftalí, contenta, muy contenta. Uf, siempre estás muy contenta. Itsuri Molina, ¿cómo te va? Muy bien, Neftalí, ¿Ya muchas lista gracias. para la Navidad? Ya. Uf, y, Desde que empezó el año. ¿y se la van a pasar juntas con la Polonia? Oh, no, Neftalí, yo Ah, tengo que salir. válgame. A ver, ¿a dónde vas a salir? ¿A Polonia? Oh, visito a una familia, Neftalí. ¿No Mira. No, sabías? no sabía. Oh, Bueno, pues que la pases muy bien y todo. Comenzamos con el poema del jueves, que esta vez es de Thomas Stern Eliot. T.S. Eliot. T.S. Eliot. Magnífico poeta. Un fragmento de la mi respuesta fuese a persona que alguna vez volviera al mundo, esta llama quedaría sin más sacudidas. Pero como jamás de este fondo volvió nadie vivo, si es verdad lo que oigo, sin temor de infamia, te respondo. Eso lo dice, está en el infierno de Dante, en el canto 27. Y el poema dice: vamos entonces tú y yo, cuando el atardecer se extiende contra el cielo, como un paciente anestesiado sobre una mesa. Vamos por ciertas calles medio abandonadas, los mascullantes retiros de noches inquietas, en baratos hoteles de una noche y restaurantes con serrín y conchas de ostras, calles que siguen como una aburrida discusión con intención insidiosa de llevarnos a una pregunta abrumadora. Ah, no preguntes, ¿qué es eso? Vamos a hacer nuestra visita. En el cuarto las mujeres hablan, van y vienen, hablando de Miguel Ángel. La niebla amarilla se restriega el lomo en los cristales de las ventanas, el humo amarillo que se restriega el hocico en los cristales de las ventanas metió la lengua lamiendo los rincones del atardecer, se demoró en los charcos quietos entre los sumideros, dejó que le cayera en el lomo el hollín que cae de las chimeneas. Y claro que habrá tiempo para el humo amarillo que se desliza por la calle, restregándose el lomo contra los cristales de las ventanas. Habrá tiempo de preparar una cara para encontrar las caras que encuentras. Habrá tiempo de asesinar y de crear, y tiempo para todos los trabajos y los días de las manos que levantan y dejan caer una pregunta en tu bandeja. Tiempo para ti y tiempo para mí, y tiempo aún para 100 indecisiones y para 100 visiones y revisiones antes de tomar té con tostadas. En el cuarto las mujeres van y vienen hablando de Miguel Ángel. Y claro, habrá tiempo de preguntarse: ¿me atrevo? ¿Y me atrevo? Tiempo de volver atrás y bajar la escalera con un claro de calvicie en medio de mi pelo. Dirán: ¿cómo le está clareando el pelo? Mi chaqueta, mi cuello duro subiendo firmemente hasta la barbilla, mi corbata rica y modesta, pero afirmada con un sencillo alfiler. Dirán: qué delgados tiene los brazos y las piernas. ¿Me atrevo a molestar al universo? En un minuto hay tiempo
de decisiones y revisiones que un minuto volverá del revés, pues les he conocido ya a todos, les conozco a todos, he conocido los anocheceres, mañanas, tardes, he medido mi vida con cucharillas de café. Conozco las voces que mueren con una caída agonizante bajo la música de un cuarto de más allá. Así, ¿cómo podría hacerme ilusiones? Y he conocido ya los ojos, los conozco todos, los ojos que me miran fijos en una expresión formulada, y cuando esté formulando despatarrado en un alfiler, cuando esté clavado y retorciéndome en la pared, ¿cómo empezaría entonces a escupir todas esas colillas de mis días y maneras? ¿Y cómo podría hacerme ilusiones? Y he conocido ya los brazos, los conozco todos, brazos con pulseras y blancos y desnudos, pero a la luz de la lámpara con vello pardo, claro, es perfume de un traje de mujer. Diré que he pasado al oscurecer por estrechas calles, observando el humo que se eleva en las pipas de hombres solitarios en mangas de camisa asomados a la ventana. ¿Debería yo haber sido un par de ásperas garras corriendo por los fondos de mares silenciosos? Y la tarde, el anochecer, duerme tan pacíficamente alisada por largos dedos, dormida, cansada, o se hace enferma, se hace la enferma, extendida en el suelo, junto a ti y a mí. ¿Debería yo, después del té con pastas y helados, tener la energía de forzar el momento hasta sus crisis? Un poema de Eliot, maravilloso. Ay, Y leí un fragmento, es más extenso este poema, pero... ¡Ay, Apolonia, qué barbaridad, eh! Neftalí. Me pareció muy revelador. Es intenso, Neftalí. Las Habla de la preguntas. eternidad como, Sí. como, ¿Me atrevería yo a molestar como al una universo? condena. Claro, Ujú. claro. Un gran poeta. Eliot, T.S. Eliot, que bueno, ya hemos dicho, él nació en 1888. Ahorita estoy tratando de revisar poetas y escritores que nacieron a finales del siglo XIX y ya y empezaron a escribir en el siglo XX, como Eliot, por ejemplo. Que ganó el premio Nobel en 1948. Nació en Estados Unidos, con raíces familiares de Nueva Inglaterra y bases formativas de un sólido clasicismo. Vivió en Francia en la época del simbolismo, y bueno, se hizo francés, perdón, se hizo inglés. Eliot. Uno de sus libros, sin duda, uno de los poemas más hermosos es Tierra Baldía, que ya leeremos en otra ocasión. Y este libro que tengo en mis manos lo tradujo José María Valverde, un traductor español que tradujo también al Ulises de Joyce, Oh, claro. nada menos. Mm. Entonces, bueno, comenzamos muy Oye. bien con Eliot. Oh, es maravilloso, No, Neftalí. No, Me no, encantó que iniciaras con él. un gran poeta. Oh, sí. Neftalí, pero es un poema muy largo. Sí, ¿Cuál es la medida de un poema? ¿Cuál es el poema más largo? digamos que la extensión de un poema podemos decir que está en su hondura, En su hondura. en lo hondo. Eso me parece que es la mejor medida de un poema. Es decir, Oh, ¿cuánto? y poético. Octavio Paz se preguntaba una cosa. Decía, ¿qué diferencia hay entre un haiku japonés y el cantar de los cantares? O el Miocid, el poema del Miocid. O bien, digamos, la elegía para una urna de Yeats. Es decir, ¿qué diferencia hay entre un haiku o entre... que es un poema? ¿Es un poema un haiku?
5, 7, 5 sílabas. Es decir, esa medida en extensión, vamos a pensar que lo importante es la hondura que tienen el significado y la belleza de las imágenes. ¿Cómo medir un poema? Ay, Y además, bueno, aquí sí se mide el tiempo. Oscar, buen día, no nos saludamos hoy. hablando del tiempo. Y que tenemos una visita muy agradable hoy, que nos acompaña Julia. Ay, Julia sí. Coria Sánchez, que está allá afuera. Pero bueno, la saludamos y vamos a un corte, ni modo, Oscar. Vamos a un corte. Dijimos que la hondura de un poema quizá pueda medir su extensión y decir cuál es más hondo. Bueno, es una medición un poco abstracta, ¿no crees, Apolonia? Pero entonces, Neftalí, ¿no contiene una medida precisa un poema? Bueno, ¿No hay un poema que sea tan largo que se convierta en una novela? Fíjate que sí. La Divina Comedia es un poema importante, es decir, un poema muy largo. Es decir, cuenta una historia, cuenta muchas historias. Es decir, pero realmente el género novela surge después, como tal. Es decir, es cosa de analizar los géneros. Y fíjate que me parece que hay un ensayo de Octavio Paz que se llama Cantar y Contar, o Contar y Cantar, no estoy seguro. Pero él habla de la medida de los poemas. Ahora, si hablamos de estructuras poéticas, por ejemplo, es decir, un soneto no es un poema. Un soneto es una medida donde hay que meter el poema. Claro, claro. Poner la poesía allí, en Una esa estructura de cuentas claras y cuentas precisas, sonidos precisos, números silábicos precisos. La lira, por ejemplo, es otra forma del poema, otra forma donde hay que poner dentro un poema. Es decir, pensemos que es como la estructura metálica de un edificio, hay que ponerle lo demás. Es decir, es como un esqueleto humano, hay que ponerle los músculos, eso es el poema, ¿no? Oh, Neftalí. Y el esqueleto tiene una medida, entonces, es decir, aquí sí, primero el esqueleto, o primero el poema, la medida, es decir, ¿cómo hacer el soneto? Hablaremos un día de las formas ¿De la poesía? de la poesía, las estructuras del poema, las estructuras a través de la historia, porque hay que recordar que las estructuras, no es lo mismo el soneto de Petrarca, digamos, que el de Quevedo. Es decir, son dos épocas muy distintas, dos lenguas distintas, dos contextos históricos totalmente diferentes. ¿Qué es la rima? ¿Por qué rimaban antes? ¿Por qué hasta el siglo XIX se escribe el verso libre? Todas son preguntas muy interesantes que no nos alcanzaría el programa para hablar de ellas. Pero sería maravilloso Sí, claro. poderlas platicar, Neftalí. Claro, fíjate, a ver si un día invitamos a alguien que escriba soneto y que nos hable del soneto. El soneto Aún hay quien escribe soneto, Neftalí. sí. Fíjate que yo he escrito algunos sonetos, pero nunca, por supuesto, nunca los he publicado. Es decir, el soneto es cosa seria. Oh, Cosa vaya que sí. seria. El soneto es el equivalente a una sinfonía, yo creo. Posiblemente, Neftalí. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, ¿cuánto al construir un soneto, cuánto nos llevamos de sonidos, de tal, ¿no? Y una precisión. Sí. Sí, entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar vamos a incrustar esta semana
la sección de La Lente Paciente, que es una sección de nuestro programa donde hablamos de pintura. Y hay que recordar que en Luna Mía todavía, hasta el día último, está expuesta una exposición de Milet Mendoza. ¿Te acuerdas de ella? Sí, 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 ya he ido a verla, Neftalí. Que además ella es tu admiradora. Oh, yo de ella, Fíjate, Neftalí, me encanta su trabajo. Es como el amor recíproco. Ay, Ella sí. te admira porque eres pues una gallina muy sabia. Ay. Y no se mandaron. El café está delicioso. Ay, sí. Hoy me tocó un latte. A mí también, Neftalí. Que yo realmente no soy muy de esas bebidas, pero me lo estoy tomando muy a gusto. Y ¿qué tal? ¿Qué tal? Oh, me gusta, Buenísimo, Neftalí. ¿no? Oh, sí. Muy bien, vamos a La Lente Paciente y hablemos de una pintora un poco desconocida. ¿Quién? ¿Quién será, Neftalí? Cordelia Urueta, claro. Oh. Ajá. Poco se habla de ella, pero hablemos de Cordelia Urueta. Sí, vamos a verla. Adelante. A continuación, La Voz de la Mirada, un lugar a las artes visuales. Cordelia Urueta nació el 16 de septiembre de 1908 en Coyoacán, entonces a las afueras de la Ciudad de México, en una familia de intelectuales, artistas, diplomáticos y cineastas. Su padre fue Jesús Urueta Siqueiros. Su madre, Tarsila Sierra, era hija del periodista Santiago Sierra y sobrina del profesor Justo Sierra, quien sería su tutor. Era prima de David Alfaro Siqueiros. Su hermana Margarita Urueta era dramaturga. Pasó su infancia durante la Revolución Mexicana y su padre fue diputado. La casa donde creció era sede también de la revista que llevaba el nombre Revista Moderna. Las impresiones en las revistas atrajeron su atención, así como muchos libros de la biblioteca familiar. Su padre también tenía una colección de copias de escultura europea. Urueta no recordaba cuándo empezó a dibujar, pero sí que copiaba las obras que encontraba en los libros. Las de Tiziano eran sus favoritas. De joven fue expulsada de la escuela por dibujar monjas vestidas por el frente pero desnudas por atrás. Entonces, su padre contrató al mejor maestro que pudo encontrar para que le diera clases de dibujo. A través de su padre, conoció al doctor Atl, al que llamaba Tío Murillo, y fue el primero en reconocer su talento después de ver algunos de sus retratos. En 1932 fue profesora de arte para la Secretaría de Educación Pública. Allí comenzó a conocer a un número significativo de artistas de aquel momento, entre los que se encontraba María Izquierdo. En 1938 obtuvo un puesto de canciller en la Embajada Mexicana de París, donde se instaló con su marido, el pintor Gustavo Montoya. Poco antes de que la Segunda Guerra Mundial empezara, el personal de Embajada de París fue evacuado. Urueta y Montoya fueron transferidos al Consulado de Nueva York. Después de regresar a México, comenzó a pintar profesionalmente, aprendió a utilizar de una nueva manera el color y así pudo expresar mejor sus emociones. Cordelia Urueta alguna vez declararía: "Lo que más me interesa en el arte es la sorpresa. Hasta que no llego a sorprenderme con lo que hago, aquello no me interesa". Murió a los 87 años en la Ciudad de México. Ya estamos de regreso. Pues importante hablar de las mujeres pintoras que ustedes saben que en otro tiempo era más difícil que pudieran ser conocidas. Pues ya no decimos por qué, pero así era. Y bueno, Cordelia Urueta me parece que es importante hablar de ella, porque era buena pintora, muy buena. Oh, sí. Ok, vayamos a hablar, ahora sí. A Polonia venimos muy surtidos de libros ahora. Oh, comencemos entonces, Neftalí. Tenemos uno de Saramago que hay que platicar un poquito de él. Pero un autor inquietante, me parece
que es Par Lagerkvist. Mira, tengo 2 libros de Par Lagerkvist, donde vienen algunos relatos repetidos, pero aquí, por ejemplo, viene Barrabás, que no viene acá. Entonces, es una edición de Alianza MC, muy viejita, que yo lo leí cuando estaba muy impresionado. ¿Cómo se llama, Neftalí? Es un libro que se llama El verdugo, el enano. Y son cuentos. El enano es un cuento muy largo, casi. Yo digo que es una novela. Desde la 167. Desde la 167. El enano es un cuento muy largo. Neftalí. Yo creo que es una novela, fíjate. Me parece que llega a ser una noveleta porque es extenso. Un enano largo. No. Pero me gusta mucho el principio de este texto que dice: mi estatura es de 75 centímetros. Estoy bien formado con las proporciones correspondientes, aunque tengo la cabeza un poco grande. El pelo no es negro como el de los demás, sino colorado y echado hacia atrás de las sienes y de una frente que más impresiona por lo ancha que por lo alta. Soy lampiño, pero fuera de eso mi rostro es como el de cualquiera. Las cejas son espesas, mi fuerza física es considerable y especialmente si me enfurezco. Cuando se dispuso la lucha entre yo y Josafat, a los 20 minutos lo puse en la espalda, con la espalda contra el suelo y lo estrangulé. Desde entonces, aquí no hay más enano que yo. Qué principio, ¿eh? Vaya. Entonces, Par Lagerkvist es un escritor sueco que ya decía yo que estoy revisando autores más o menos que nacieron a finales del siglo XIX y tuvieron su producción, es decir, que vivieron a caballo en esos dos, siglo XX y siglo XIX. Y él nació en Vasco Smalad, Suecia, el 23 de mayo de 1891. Era mayor 7, 8 años que Borges, menor que Borges. Borges es de 899, él es del 91. Murió en Estocolmo en 74, el 11 de julio. Fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1951. Eliot lo ganó, hablábamos ahorita de Eliot, que lo ganó en el 48. Y Par Lagerkvist lo ganó en el 51. Escribió poesía, escribió obras de teatro, por lo menos conozco una magnífica. Ahorita estoy tratando. Escribió obras de teatro. Yo conozco una que yo creo que está poco traducido, no estoy seguro. Y escribió novelas. Neftalí? La obra no lo puedo recordar. Durante el programa lo voy a recordar, ya verás. Escribió cuentos y ensayos, y bueno, su obra sobre todo se caracteriza por ser pesimista. Dice a la angustia, la indagación de la naturaleza humana y las constantes alusiones de su muerte. Y es cierto, lo que he leído de él es muy de una profundidad de la angustia humana. Es importante este autor. Vamos a un corte otra vez. ¿Te parece bien, Apolonia? Está bien, bueno, vamos. Muy bien, tomemos café entonces. Estamos de regreso y hablábamos de Par Lagerkvist, que yo lo recomiendo, es sobre todo su literatura es... Ay, Neftalí, perdón que te moleste, ¿puedes pronunciarlo otra vez? Bueno, pronunciarlo ya en sueco sería muy difícil, pero Par Lagerkvist. Muchas gracias, Neftalí. Par
Es que cuando lo lees así rápido parece que te trabaste o algo así. Ah, ok. Bueno, pues uno está trabado Tú lo para las otras entiendes. lenguas, ¿no? Es decir, yo tengo una pronunciación muy de otros idiomas. Mi pronunciación es muy del norte de Michoacán, entonces no. No. Además, alguna vez yo hablaba de por qué pronunciar un idioma que no es nuestro como debe ser, pues lo sabe uno. Yo estoy de acuerdo Entonces, contigo, Neftalí. Pues bueno, ni hablar. Pero fíjate que No, sí, hablemos. su obra de teatro que leí, mm, no, fíjate que no la puedo encontrar. Oye, Neftalí. Pero hay las obras completas. Está Barrabás, El enano, el verdugo, Peregrino en el mar. No es novela, yo creo. Muy bien, Neftalí. Bueno, muy desolador en realidad. Sí, hay un libro de poesía que dice aquí que se llama Angustia. Angustia. Y hay un cuento fantástico que se llama La eterna sonrisa. Yo creo que sus cuentos, hay una colección de cuentos que se llama Historias malignas. Entonces, es un autor interesante que habría que explorar. Pero, Neftalí, ¿es recomendable leer libros perturbadores cuando ya la vida es perturbadora? Sí. Oh, ¿te identificas? ¿Qué pasa? Pues te preguntas. Creo que la lectura es para eso. La lectura es ¿Juntarte para... con alguien tan pesimista como tú? ¿Crees que ayuda? Bueno, me refiero a Bueno. cuando estás en un estado anímico mal, Neftalí. Ah, bueno, mira, el pesimismo es bueno. Está bien. Mira, los optimistas El pesimismo es bueno. hace bien, Lo dijo un optimista, Neftalí. Yo creo que sí, bueno, me parece. Tú eres muy optimista. No, tú eres pesimista, por mí. Ay, Tú eres Neftalí. pesimista, tú has No aprendido. sé, no Fíjate sé que qué soy. creo que los pesimistas nos hacemos más preguntas que los optimistas. Los optimistas piensan que todo está bien. ¿Y eso es cierto? No, Claro que Neftalí. no. Entonces yo creo, creo que somos seres de estados de ánimo, pues variables, ¿no? Variante. La alegría es muy efímera, dura muy poco. La felicidad es breve, pequeña, y se acaba como una ilusión, ¿no? La tristeza es más larga, más Ay, sí. profunda, más reveladora, te hace más preguntas, descubres más. Pero si no te gusta conocerte a ti mismo, si no te gusta preguntarte por el mundo, pues no te entristezcas y hazte feliz. Entonces sería recomendable para habitar momentos... ¿Nunca te he visto llorar, Apolonia, a ti? No, Neftalí. No. O, alguna vez te vi muy triste, eso sí me acuerdo. No, Neftalí. Eso sí lo suelo hacer muy, muy íntimamente. Ah, bueno, pues pero es otra cosa, pero uno no escapa de la tristeza. Y qué bueno, porque la tristeza te hace ver con mayor agudeza tu entorno. Hay que... Por lo menos cuestionar. Pablo Neruda escribió, estoy triste, pero siempre estoy triste. Nos han enseñado en nuestra vida que hemos sido educados por padres, maestros, escuelas, universidades, todo eso. Nos han enseñado que hay que huir de la tristeza. ¿Para qué? No. Y entonces, y luego viene el comercio. Alégrate con todo lo que compras. No, no, claro que no. Es decir, nos han hecho unos alegres falsificados. O como se llamara. Sí. Unos alegres. Evitando las emociones negativas, Neftalí. Pues no Les negativas. huimos. Sí, hay que huirle a la tristeza, porque ¿cómo vas a estar triste? No, hay que... estás triste, pero hunde tu pensamiento ahí, porque es en el único momento que puedes ver con claridad.
el mundo. En la felicidad estás embriagado por algo que no se entiende, por una especie de remolino que te lleva y te hace reír y decir que todo no pasa nada, qué feliz es el mundo. No es cierto. No es feliz el mundo. Y no es como uno lo ve desde la felicidad. Hay que preocuparse también por los demás. Claro. Eso me parece importante. Pero ¿de qué estamos hablando? Ay, Neftalí, pues al parecer estos autores son una muy buena recomendación para estar en el fondo, Neftalí, Sí. para experimentar Y las además oscuridades. un maestro del tratamiento de la angustia y sobre temas de la muerte. Ay, Neftalí. Karl Lagerfeld me parece importante. El verdugo. El verdugo es un texto maravilloso. Entonces nos acabas de dar un gran tesoro, Neftalí. Muy bien, hay que leer a Karl Lagerfeld. Y bueno, también hay que leer a Saramago. Este libro, ya hemos hablado aquí de Saramago, pero me encontré este libro entre los libros y hacía mucho que lo buscaba. Y fíjate que es un texto, una especie de, dice la contraportada, dice, lejos de lirismos gratuitos y artificios pretenciosos, Saramago invita con este libro a tomar las maletas y a viajar con él, recorrer los mundos que ofrece la ciudad de José, que no es sino su propia experiencia como escritor vital y su conmovedora visión de las cosas. Entonces, son textos, prosas muy sabrosas, muy, muy buenas, que valdría la pena leerlo. Y además es una edición muy bonita que hizo Alfaguara. Sí. Mira, tiene unas flores, un pájaro, y bueno, Es muy bella. y tiene... ¿Qué tal? Te presumo. Neftalí, lo conocí. Te firmó. Cuando vino a Morelia José Saramago, ¡Ay! invitaron a algunos escritores a comer con él. ¡Ay! Y ¡Qué entonces, emoción! pues tuve la suerte de que me invitaran a mí y me tocó. En fin, me tocó y yo no sé por qué, pero tenía suerte y me tocó junto a él. ¡Qué cosa! Eso fue muy... ¡Qué muy- maravilla! Y bueno, pues este libro me lo firmó. Entonces, bueno, no puso nada, pero puso su firma, que vale mucho. Y el libro es muy, muy, muy bueno. A mí me gusta mucho. La prosa de Saramago pareciera que va a un trote parejo, como un caballo que pisa perfecto. Es decir, y si galopa, galopa perfecto la prosa. Así es la prosa de Saramago. Me gusta muchísimo. Ya hemos hablado aquí de todos los nombres, hemos hablado de La Caverna, hablamos un día aquí en este programa. Si alguien quiere verlo, debe estar en mi canal de YouTube ese programa donde hablamos. Allí Y- tienes todos los programas, Neftalí. Sí, en el canal de YouTube ahí vamos subiendo todos los programas. El canal de YouTube, Neftalí Coria, es que pónganle ahí y lo ven. Y entonces, y bueno, obviamente aquí por el canal 8, pasa los jueves 5 de la tarde, ya sabemos. Y bueno, Saramago, de este libro quería hablar, El equipaje del viajero, que es una verdadera delicia de textos de sus viajes, de sus gustos, de sus autores queridos, de anécdotas que le pasaron, en fin, todo eso. ¿Te gustaría leerlo? Sí, Neftalí. Ok. Pues te lo voy a prestar. ¿Cuántos libros te he prestado a Polonia? Oh, Neftalí, pero también cuenta cuántos libros te he devuelto. Solo los leo y vuelven. ¿Pero todos te los presto? Yo creo que ya tienes muchos libros Oh, ahí. sí, Neftalí, para eso son los amigos, que no. Pues sí. Pues sí. Entonces, hablemos ahora de Ricardo Piglia, un escritor argentino espléndido. Fíjate que este libro es antes de que Ricardo Piglia fuera famoso. Es muy famoso. Acaba de morir, por cierto.
hace muy poco murió, no sé si hace un año, una cosa así, pero una edición de la colección Rayuela Internacional que se llama 1992, de la UNAM. Y este librito, Cuentos de dos rostros, en 92, me lo regaló Marco Antonio Campos, que él hace la selección, y es muy curioso porque hay unos cuentos, pero hay una entrevista extraordinaria que le hace Marco Antonio Campos a Ricardo Piglia. Fíjate qué buen ojo tenía Marco Antonio. Dijo que iba a ser de los grandes narradores en ese entonces. Y quizá pasaron 10 años, 12 años, Piglia se hizo famoso. Hay una novela que se llama Bala de Plata. Se cumplió el En fin, presagio. un gran novelista. Entonces, bueno, pues hablamos de él regresando de este corte. ¿Qué te parece? Está bien. Ricardo Piglia, seguimos con Ricardo Piglia hablando de este librito que es histórico, y leeremos un poquito de la contraportada para que se sepa quién es. Volvemos y lo pronto. lean. Regresamos. Estamos de regreso y seguimos hablando de Ricardo Piglia. Fíjate que este libro yo lo leí y me impresionó uno de esos cuentos. El primer cuento que viene aquí se llama En otro país. Y entonces de pronto yo me preguntaba cómo pareciera que habla de su realidad, pero no. Es muy interesante. Me parece, ese cuento me confundió realmente. Entonces, ¿por qué? Justo en esa idea de que no sabes si está contando el escritor esa historia o no. Hay un cuento muy bueno aquí que tendré que releer. Por eso hoy tomé este libro, porque quiero releer esos, sobre todo los cuentos que me interesan ahí, y releer esta entrevista que le hace Marco Antonio Campos, porque fíjate que aquí dice, luego de esa excepcional generación de narradores que incluye, entre otros, bueno, fíjate quiénes le preceden: Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar. Los narradores argentinos más interesantes que han surgido en ese entonces, hablamos de los 90, principios de los 90, son Juan José Saer, que es otro gran escritor, un gran escritor, y Ricardo Piglia. Él nació en Adrogué, provincia de Buenos Aires, en el año 1941. Aquí todavía ya era autor de Respiración Artificial y La Prisión Perpetua. Dice, Piglia, pese a su breve producción literaria, centralmente ha publicado 2 novelas. Respiración Artificial, que se publicó en 80, fíjate, y fue en los 90s y en los 2000s donde Piglia tomó mucha fuerza, y Respiración Artificial se leyó muchísimo. Y bueno, y La Ciudad Ausente, y un libro de relatos que se llama Prisión Perpetua. En fin, una admirable continuidad a la intensa tradición narrativa de su país. Piglia también, ya en un momento de los 2000 más o menos, ¿te pasa algo? No. Es que estaba probando, ¿qué? No, es que así me ofrece café. Ah, ¡Oh, Neftalí! le estabas ofreciendo café a Itsuri. Bueno, dale un traguito, oye, Itsuri no tiene café. Bueno, ok. No, Bueno, pues sí, sin tomar café. Tú tomando y Itsuri a ver ahí como que no. Ay, Vamos a Neftalí. traer una taza para Itsuri. Pero bueno, entonces seguimos hablando de cómo este escritor tomó relevancia merecida. Gran relevancia después del año 2000 hacia acá, ¿no? Digo, hasta su muerte y hasta la fecha me parece un escritor de una prosa magnífica, inteligente,
Me parece de una gran inteligencia. ¿Qué Él es dijo lo primero que recomendarías que leyéramos de él, Neftalí? respiración artificial. Oh, bien. Esa me gustó mucho. Bala de Plata tiene otra novela. Oh, Y bueno, aquí me parece que la entrevista avisora a un gran escritor. Hay una cosa que fue un pequeño escándalo en una entrevista. Ricardo Piglia dice, Borges está sobrevalorado, Borges no es del todo bueno. ¿Quién dice eso de Borges? Y entonces dice, me refiero a que no toda su obra es buena, hay alguna mediana, pero lo dijo Piglia, ¿no? Y explicó por qué él pensaba eso, razonable. Entonces, claro. es cierto, eso suele pasar. Pensamos que un escritor como Borges, o un escritor como un poeta como Pablo Neruda, o un escritor como Julio Cortázar, son perfectos en todo lo que escribieron, y creo que no. Claro, también tiene que ver el gusto de la literatura que uno le gusta leer, ¿no? Es decir, pero siendo justos, creo que, por ejemplo, Cortázar, Los Premios es una novela regular. Bueno, quizás El libro de Manuel es un juego que ya no salió. Es decir, después de Rayuela, ¿cómo lees Los Premios? ¿Cómo? Sin embargo, los cuentos de Cortázar son impecables. Ahí sí yo le meto las manos al fuego por los cuentos de Cortázar. Y por Rayuela. Ahora, yo leí Rayuela cuando tenía 24 años. Y estaba fascinado. A esa edad uno, ¿no? Es como si ahorita Julia leyera Rayuela. Se fascinaría. Posiblemente. Pero no he querido leerla ahora ahora que soy adulto mayor, viejo, como quieres llamarle. ¿Por Ahora, qué? porque no sé si me decepcione. Las lecturas de juventud a veces yo ya no quiero leerlas porque quiero quedarme con aquel hálito que me dieron, con aquella inyección de esperanza, de eso pasa. Bueno, pero como Eso bien me dio la decías, lectura. Neftalí, hay tiempo para todo. Sí. Es probable que, por ejemplo, puedas leer... ¿qué será? ¿Romeo y Julieta? Mientras estás enamorado y se te haga una obra magnífica. Pues lo que Pero pasa cuando no crees en el amor, pues eso pobres sí. personajes. ¿Tú crees en el amor? Ay, Neftalí. Sí, en el amor sí. Estás enamorada. Ah, no, Neftalí, eso es muy distinto. Creo en el Ok. amor. Y entonces, ¿qué ocurre cuando uno cree en el amor? Amas al mundo. Amas al amor, Neftalí. Ok, amar al amor. ¿Por qué no? Amar el estado de ser amante del mundo. Oh, sí, definitivamente sí. Porque el mundo es amado y el amante es uno. Así O sea, uno es el amador. Y vaya qué entrega ok. hay cuando uno ama, Neftalí. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, Romeo y Julieta, tú hiciste Julieta en el Ajá. teatro. Tú lo hiciste. Sí. Ok. ¿Qué es eso? Ay, Entre Romeo y Neftalí. Julieta, ¿qué ocurre? Ay, pues algo que se llama apasionamiento. Hay una pasión Oh, claro que Sí. sí, definitivamente, Neftalí. que es casi como una enfermedad, ¿o no? Ujú. Bueno, hay una Principal pasión. causa de muerte de estos chicos, por cierto. Ya, bueno, pues sí se suicidan los dos. Oh, Se mueren. El amor cuesta la muerte. El amor cuesta la vida, ¿no? más bien la ausencia o la separación de él, Neftalí. Decía
un escritor que no soy muy lector de él, pero Bukowski, Charles Bukowski, cuando le preguntaron, ¿y usted ama la vida? Dice, no, yo soy muy desconfiado en eso de amar la vida. ¿Cómo puede amar la vida una persona que trabaja tantas horas en algo que no le gusta del todo? Y 9 horas, dice, y después utiliza 1 hora para ir a ese trabajo y ocupa otra hora más para regresar a su casa. Ya perdió 10 horas de las pocas que estamos despiertos, y después tiene que arreglar asuntos, se lleva otras 2, en fin, el día no alcanza para estar consigo mismo. Y por eso decía Bukowski, yo soy muy desconfiado en amar la vida. ¿Cuándo tengo tiempo para amarla? Si me la pasé, no le dedicas tiempo. Claro. Entonces eso de amar la vida, pues no. Pero bueno, las historias de amor siempre son alentadoras, Neftalí. Alentadoras, te dan esperanza, ¿no? Creo que hay historia. Acabo de ver una película húngara. Ah, claro. Una película húngara magnífica. ¿Cuál, Neftalí? Se llama On Body and Soul. En cuerpo y alma, algo así, ¿no? Del cuerpo y el alma, ¿no? No sé en húngaro cómo traduce, cómo diga literalmente, pero es una historia de amor muy curiosa de 2 personajes que se encuentran en los sueños y solo allá son capaces de amarse. En los sueños. En los sueños. Uno allá y otro acá. Y los 2 sueñan ser un siervo y otra sueña ser sierva y se encuentran en los sueños. Bueno, es una película que yo recomiendo. ¿Sueñan que son animales? Sueñan que son animales, exactamente. Neftalí, te recomiendo ¿a ti te que ha la veas. pasado? Sí, yo creo que sí. ¿Soñar que eres un animal? Una tortuga. Oh. O un gato. Yo un día soñé que era humano, Neftalí. Ah, pues casi. ¿Puedes creerlo? Tienes muy bonita voz. Ay, Neftalí, ¿qué cosa sucede en los sueños? ¡Qué barbaridad! Se nos fue el programa como un sueño. Se fue? Se fue. Ay, Neftalí. Ya estamos al final del programa. Y te falta media torre de libros. Todavía me falta. Nunca le atinamos. ¡Qué barbaridad! Qué cosa. Pues vayamos a despedirnos y deja ver aquí un libro. Leamos un fragmento de la canción de amor de Alfred Prufrock. Oh, bien. De Eliot. Pues muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Pásatela muy bien mañana. Tómate unos mezcalitos. Cómete un pavo. En fin, pásala muy bien, Oscar. Te mandamos un abrazo. Itsuri Molina, pásate muy bien tu Navidad. Igualmente, Neftalí. Y Muchas gracias. Pues gracias porque ya se nos va este año. Tenemos un programa más de este año y se acaba 2021. Apolonia. Dime. Pues que te vaya muy bien. Oh, Neftalí, a ti también. Yo creo que ahorita nos vamos a ir a comer juntos porque, ¿no? Sí, vayamos. Muy bien. Vamos. Pues muchas gracias. Gracias a Julia Coria Sánchez que nos visitó. Y bueno, nos hemos demorado en las cámaras del mar, junto a ondinas enguirnaldadas de algas en rojo y pardo, hasta que nos despierten voces humanas y nos ahoguemos. Recuerden, amigos, que hemos de despertar con voces humanas, incluso si nos ahogamos. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.